Señor subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, maestro Óscar Gómez, senadores Eduardo Lorier y Luis Alberto Heber, representantes nacionales Luis Lacalle Pou, doctor Walter de León, diputado Pablo Abdala, director de Derechos Humanos del MEC, doctor Javier Miranda, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina en Uruguay, ingeniero Dante Dovena, cónsul honorario de la República de Armenia en Uruguay, don Rubén Aprajamian, cónsul honorario de la República Checa en Uruguay, doctor Jorge Goyenola, directora del BPS, contadora Elvira Domínguez, representante, vicepresidente del Comité Central Israelita del Uruguay, ingeniero Carlos Spiller, arzobispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia en el Uruguay, monseñor Hagop Kelenjian, representantes de las iglesias armenias, doctor Obed Boyajian, de la Primera Iglesia Evangélica Armenia, diácono Genaro Luzararian, de la Iglesia Católica Armenia, señor director de la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, orador principal del acto de hoy, doctor Juan Raúl Ferreira, estimados compatriotas, estimados alumnos del Colegio Nubarian y Liceo Alex Manukyan, estudiantes de la Escuela Pública 156 Armenia, integrantes del Grupo Scout Yerevan 50, docentes, maestros, compatriotas, representantes de los medios de comunicación, estimados amigos, están todos, creo yo, incluidos, y si cometí alguna omisión durante el acto, la subsanamos. Realmente es una gran emoción abrir este acto que tiene como objetivo recordar la memoria de más de 1,5 millones de inocentes víctimas que perdieron sus vidas como consecuencia de la ejecución del plan genocida elaborado, diseñado y ejecutado por el gobierno del Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Hace 98 años, en la capital del Imperio Otomano, eran secuestrados y posteriormente ejecutados los intelectuales, representantes del pueblo armenio, como forma de intentar decapitar a una nación. Eliminando a la cúpula se pretendía eliminar a todo un pueblo. Ese plan no tuvo éxito. Prueba de ello es nuestra presencia aquí hoy en esta plaza y también la presencia de muchos armenios en todas partes del mundo honrando la memoria de los mártires. Iniciamos este acto que simboliza también la hermandad entre los pueblos uruguayo y armenio y entre la República de Armenia y la República Oriental del Uruguay, entonando todos juntos los himnos patrios en primera medida, introducción y coro del himno nacional uruguayo y luego el himno de la República de Armenia.
Muchas gracias. Hemos recibido muchas adhesiones de personalidades que lamentablemente no han podido estar presentes por distintos motivos. Luego, más adelante, durante el transcurso del acto, vamos a darles cuenta de ese activo. En este 24 de abril, la entidad responsable de este acto, la Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay, desea rendir homenaje a la memoria del 1,5 millones de víctimas que perecieron durante la ejecución del genocidio armenio, y así como también teniendo en cuenta que en este año 2013 se cumplen 2 significativos aniversarios de importantes personalidades de la vida uruguaya y de la vida de la comunidad armenia, queremos también homenajear a 2 personalidades, ya que el pasado 15 de marzo de 2013 se cumplieron 25 años de la desaparición física del líder político uruguayo Wilson Ferreira Aldunate. Su hijo será el orador principal de este acto, pero observando archivos hemos notado que la firma de Wilson Ferreira Aldunate está precisamente en la ley de 1965, por la cual el Uruguay reconoce el genocidio. En ese momento era ministro de Estado. A su vez, el 15 de marzo se cumplieron 20 años de la desaparición física de don Antonio Rupeñán, quien fuera el propulsor de la creación de esta plaza en la cual hoy estamos reunidos. Es por ello que en la memoria de las víctimas del genocidio y de estas 2 personalidades que hemos mencionado, les pedimos realizar 1 minuto de silencio. Muchas gracias. Queremos destacar la presencia del senador Ernesto Agassi en este acto, nuevamente junto a nosotros. Gracias, senador. Así como también agradecer el gesto de la ministra de Turismo y Deporte, Lilian Quechichian, quien ha enviado una significativa nota condenando obviamente el genocidio, adhiriéndose a este acto, y lamentablemente Lilian está en el exterior y no puede participar. También la decana de la Universidad de la Facultad de Derecho de la UDELAR, la escribana Dora Bagdasarian, nos ha enviado una carta adhiriéndose. La Unión Compatriótica Armenia de Maraj, el Comité Central Israelita ha enviado una adhesión en representación de la colectividad judía de nuestro país. A todos, muchas gracias. A continuación, invitamos al doctor Roberto Keushkerian a hacer uso de la palabra en nombre de la Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay. Muy buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos todos. Tengo hoy la difícil tarea de evocar una personalidad de nuestra colectividad a la cual todo el mundo conoció y se llama don Arutiún Rupeñán, don Antonio para todos los que lo conocimos de cerca, y evocar con él a una figura que se transformó a lo largo de los años en nuestra comunidad como un verdadero líder de nuestra comunidad. Don Antonio Rupeñán, oriundo de la ciudad de Antep, una de las ciudades que hoy están bajo el dominio turco, llegó al Uruguay como refugiado, como tantos refugiados armenios que habían perdido 5, 10 o 20 o 30 de sus familiares, masacrados por el Estado turco genocida. A raíz de esa secuencia, él, junto con todos los armenios que llegan al Uruguay,
comienza a trabajar en un país que le brindó todo, lo recibió como un hijo propio. Y en menos de 10 años, noten ustedes, sin tener el idioma, el señor Antonio Urrupeñán funda una radio armenia. Un 16 de junio de 1935 comienza su labor y a lo largo de 70 años difundió la cultura, la música, la danza y todo el quehacer armenio. Fue condecorado en sucesivas oportunidades por las autoridades de la República de Armenia. Recibió el beneplácito de los sucesivos Beapar de nuestra Echmiadzin, tanto Vazquén I como Carequín I. Aquí en el Uruguay colaboró y participó ayudando a una cantidad de instituciones armenias, al colegio armenio fundamentalmente, porque sabía él muy bien que el futuro de la colectividad y el futuro de la armenidad estaba radicado precisamente en la cultura, en el idioma, en la danza, en no perder la identidad del pueblo armenio. Por eso él siempre propició y ayudó todo ese tipo de actividades. Pero además de ello, participó también en una cantidad innumerable de actos de solidaridad con el pueblo uruguayo. En toda esa campaña durante 60, 70 años, simplemente a título de ejemplo, podemos recordar 3 o 4 de las más importantes actividades que desarrolló en su radio, a través de su radio y con el apoyo de toda la colectividad armenia del Uruguay a favor del Uruguay. Y yo recuerdo precisamente en ocasión del primer gobierno del Partido Nacional en el Uruguay, en el año 1959, en ocasión de las inundaciones que tuvimos en el país y que tanto dolor nos dejó y tanto destrozo causó, la radio armenia y toda la colectividad estuvo presente y generó una ayuda humanitaria tremenda, que en aquel momento fue partícipe toda la colectividad armenia del Uruguay. Apoyó también al Hospital de Clínicas, apoyó también al Hospital de Niños para ir a Rosell, apoyó también a Oncología. Todo eso simplemente como ejemplo de lo que fue su actividad durante 70 años al frente de una radio. Hizo conocer a la nación armenia en el Uruguay, le dio valor a todo y fundamentalmente tenía él una debilidad. Cuando un joven de la colectividad armenia recibía algún título de la Universidad de la República, él se alegraba tremendamente y con esa sonrisa se deleitaba porque él sabía que los jóvenes armenios se estaban integrando al Uruguay, estaban desarrollándose dentro de un país libre que le dio todas las oportunidades y así él lo manifestaba y se alegraba. En este momento me gustaría decir que su actuación final, como toda persona que realiza obras, don Antonio Urrupeñán fue el precursor de esta hermosa Rambla y Plaza Armenia. En el año 1971-72, y yo tuve el honor de integrar la Comisión Nacional de Rambla y Plaza Armenia junto con él, trabajando junto con él, se ideó este proyecto que en aquel momento tuvo el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo. El intendente creo que era Víctor Rachetti. Tuvo el apoyo de toda la institucionalidad del Uruguay. Y pese a los sucesivos escollos que tuvo don Antonio como una persona que no le tenía miedo a las piedras en el camino, fue desarrollando el trabajo una y otra vez hasta que logró finalizar esta obra hermosa. Esta obra hermosa de la mejor parte de la ciudad de Montevideo, yo diría la más bonita de todas, simboliza el reconocimiento de los armenios, por eso se llama Ayastán, que quiere decir Armenia, simboliza el reconocimiento de la colectividad armenia del Uruguay a la ciudad de Montevideo. Y por qué no, al Uruguay todo, porque de esa manera está reconociendo o dándole algo de lo que toda la colectividad armenia del Uruguay recibió. En aquel momento de 1927-28, cuando los armenios llegaban al Uruguay, eran recibidos con los brazos abiertos. Y esta patria de Artigas tuvo la dignidad y el honor que tenemos todos de ser uruguayos e hijos de armenios, de saber que somos orientales. Por eso yo simplemente quiero terminar esta primera parte de mi alocución referida a un verdadero líder de nuestra colectividad, en usar unas palabras de nuestro querido obispo Agop Kelenjian, que en algún momento yo he escuchado decirle en idioma armenio y que luego traduciré. Berchinankam, miain lav anuno vidimená. Eso significa, traducido al español, que al final de todo, solo el buen nombre quedará y vaya
si el buen nombre de don Antonio Rupeñán va a quedar estampado para siempre en nuestra colectividad. Y para terminar mi breve alocución, quiero hacer referencia, en nombre de la Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay, a un episodio reciente que ha conmovido a toda la colectividad y que de alguna manera significa que nosotros como organización de la colectividad armenia tenemos la necesidad de expresar nuestros sentimientos y pedimos perdón si cometemos algún error. Sabemos que la compañía aérea Turkish Airlines abrió una oficina comercial en Montevideo y, utilizando la política de cielos abiertos de nuestro país, próximamente iniciará vuelos Estambul-Montevideo. La colectividad armenia del Uruguay no se puede oponer a la libertad de comercio del Uruguay con Turquía, pero sí nos preocupa y mucho que millones de dólares en inversiones turcas y azeríes intenten ocultar que la República de Turquía sigue siendo la misma, genocida y violatoria de los derechos humanos. Cuando los representantes del gobierno uruguayo viajen a Turquía en los próximos días, deben saber que estrecharán las manos de políticos turcos que niegan el genocidio armenio y el de otras minorías étnicas como griegos, kurdos y asirios que viven en el actual territorio turco perteneciente a la Armenia histórica o Quiliquia. La diáspora armenia, que nuclea a más de 7 millones de personas en el mundo entero, no descansará ni se detendrá en su lucha hasta que Turquía sea juzgada y condenada por delitos de lesa humanidad y proceda al reconocimiento del genocidio armenio, devuelva los territorios usurpados e indemnice a las familias del 1,5 millones de armenios masacrados entre 1915 y 1923. Muchas gracias. Estimados presentes, queremos destacar y reconocer la presencia del representante nacional Daniel Radío. Mantener la memoria, mantener viva la verdad histórica y reclamar justicia son tareas de todos los días. En ese sentido, el Uruguay ha sido pionero, reconocido mundialmente como el primer país en pronunciarse oficialmente sobre los episodios de 1915. Sin embargo, no hay que permanecer quietos, hay que seguir trabajando en la educación, en la información, en la formación de las nuevas generaciones, con el fin de que los derechos humanos sean respetados. A veces se reclama verdad y justicia en el tema del genocidio armenio. La verdad está muy clara, simplemente hay que asumir esa verdad. Sí, obviamente hay que aplicar justicia, ese es el gran tema. Los pronunciamientos del Uruguay que son destacados y reconocidos. El poder legislativo, el poder ejecutivo, en los últimos años han dado nuevas señales en ese sentido que realmente a todos nos han alegrado y nos han entregado una nueva responsabilidad como comunidad, como sociedad y obviamente una gran responsabilidad que tiene el gobierno. Por ley se ha determinado que se debe desarrollar en nuestro país el Museo del Genocidio Armenio. En ese sentido, la comunidad ha saludado esa resolución parlamentaria y ha saludado la vocación, la voluntad del Poder Ejecutivo, representado por el Ministerio de Educación y Cultura, debido a que la ley así lo indica, en desarrollar ese museo. En estos últimos tiempos hemos escuchado y hemos tenido muchas instancias para dialogar, para escuchar ideas y también para expresar ideas a propósito de ese museo.
El subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, el maestro Óscar Gómez, a quien ustedes ya lo han escuchado en distintos actos, muchos de ustedes se han reunido con él, está aquí presente y como él se autodefinió como un soldado de los derechos humanos, está dispuesto a ofrecer su mensaje y a aportar nueva información, nuevos pronunciamientos a propósito de ese Museo del Genocidio Armenio aquí en Uruguay. Con un fuerte aplauso recibimos al viceministro de Educación y Cultura, maestro Óscar Gómez, para que nos brinde su mensaje. Muy buenas tardes a todos y a todas. Comprenderán que para el Poder Ejecutivo es un motivo de orgullo, de alegría y de compromiso el anuncio que pretendemos comunicarles. El Uruguay, como han señalado muchos anteriormente, tiene una política en materia internacional y de derechos humanos que trasciende los gobiernos y se transforman en políticas de Estado. Basta señalar, por ejemplo, que en la época del gobierno dictatorial del general Máximo Santos, el Uruguay devolvió a la República del Paraguay todos los trofeos de guerra de aquella triple alianza que aún hoy nos conmueve. Dicho sea de paso, el pueblo paraguayo posteriormente nos donó la última morada de Artigas, donde hoy está la Escuela del Solar de Artigas. También el Uruguay fue abanderado y fundamental en las Naciones Unidas para el surgimiento del Estado de Israel. Fruto de la movilización de los jóvenes armenios del año 63, 64 y 65, el Parlamento fue sensible y, por primera vez también en el mundo, un Estado reconoció el genocidio armenio. Es decir que hubo un protagonismo de la colectividad, de las distintas instituciones armenias, que encontraron un espacio de confluencia y de ahí el reclamo y de ahí la sensibilidad de nuestro Parlamento que en forma unánime reconoció el genocidio. También fue unánime, y esto es digno de destacarlo, es unánime el voto de nuestros parlamentarios para mandatar al Ministerio de Educación y Cultura a buscar la confluencia que permita la construcción del Museo del Genocidio Armenio. En este sentido, tres precisiones. El genocidio en sí mismo es un hecho que hay que educar a la sociedad para que condene en forma clara y contundente. Por eso pensamos en el genocidio de los pobladores originarios de América. Pensamos en el genocidio de los que ni siquiera pudieron llegar a ser vivos esclavos en América porque sucumbieron en el viaje atlántico. Tendríamos, por supuesto, el genocidio que nos convoca hoy, el armenio o el del pueblo judío. Por lo tanto, ese museo deberá recomponer en la sociedad ese sentimiento de condena a los genocidios, a todos los genocidios, y particularmente, así lo mandata la ley, el genocidio armenio. Tendremos que convocar, por lo tanto, a la academia, a los que estudian, los estudiosos de derechos humanos, para que puedan aportar hacia la creación de este museo. También es interesante, importante, definitorio, convocar a los plásticos, porque la estética del museo tiene que tener en sí mismo un poder comunicacional que amerite que su sola presencia ya eduque. Para eso entonces necesitamos un fuerte componente de quienes son artistas plásticos, arquitectos, ingenieros que puedan trabajar en esto. Pero por sobre todo se necesita la organización, como en otrora decíamos que fue posible la organización de las instituciones armenias que desembocaron en el 65 en esa ley que hoy nos enorgullece, en convocar para trabajar en la creación de este museo. Y entendemos importante señalar que hoy, 24 de abril, el Poder Ejecutivo hace su pronunciamiento y convocamos para otra fecha emblemática, el 19 de junio, para la conformación amplia, plural, representativa, sin exclusiones,
de todos aquellos, armenios o no, que quieran participar en una comisión que organice y desarrolle la idea del museo. Esto es lo que queríamos comunicarles, porque nos parece emblemático que un 24 de abril convoquemos a un 19 de junio, mostrando entonces esa parte de Estado, de orientalidad, pero por otro lado esa visión universal que este pueblo siempre ha tenido. Y por último, y recordando que este es el bicentenario de las instrucciones del año 13, nada más importante que aquella que nos decía que se promoverá la libertad civil y religiosa en su máxima extensión imaginable. Esto que tenemos acá hoy es consecuencia de ese pensamiento artiguista de amplitud y de libertad civil y religiosa para poderlos expresar. Por lo tanto, orientales y armenios sabremos cumplir. Con este aplauso agradecemos el pronunciamiento del maestro Óscar Gómez, quien ha hecho un importante anuncio en un lugar significativo, en un día significativo. Evidentemente que son muchas las cosas que hermanan a nuestros pueblos, al Uruguay, a Armenia, al pueblo armenio, al pueblo uruguayo. A continuación me toca presentar al orador principal del acto de hoy, el doctor Juan Raúl Ferreira, director de la recientemente creada Institución de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que viene marcando una actividad emblemática sin precedentes en nuestro país. En muchas instancias hemos dialogado, hemos escuchado al doctor Juan Raúl Ferreira recordar sus distintas participaciones como parlamentario, como diplomático, en las que tuvo que marcar posición enfática sobre el tema del genocidio armenio. Es por ello que la Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay ha decidido, teniendo en cuenta su conocimiento del tema y el hecho de integrar la cúpula de esta institución tan emblemática, tan trascendente para la defensa de los derechos humanos, la formación y la búsqueda de nuevas ideas para seguir marcando historia desde Uruguay a todo el mundo, para que el doctor Juan Raúl Ferreira ofrezca su reflexión, su mensaje en el 98º aniversario del genocidio armenio. Deseamos valorar también que ha hecho todo lo posible para estar presente, teniendo en cuenta viajes en foros internacionales, ha logrado estar aquí y queremos con un fuerte aplauso recibirlo y escuchar su mensaje. Bienvenido. Amigas y amigos, a mí desde muy pequeño alguien que me enseñó mucho me dijo que nunca había que empezar un discurso público pidiendo disculpas. Pero esta vez, con el permiso de ustedes, no le voy a hacer caso. Y quiero de antemano pedirles que me sepan excusar si la enorme emoción de hablar en este acto y después de las cosas que he escuchado por parte de los oradores que me precedieron, no me permiten transmitir con la elocuencia que yo desearía todo lo que uno siente cuando se toca un tema de la sensibilidad del genocidio armenio y de lo que el genocidio armenio ha significado y significa para nuestro país. Y bienvenidos que sigan habiendo iniciativas, propuestas, ideas de cara al futuro en el país que tiene el altísimo honor de haber sido el primero del mundo en reconocer oficialmente el genocidio y que debiera de ser también el primero en el mundo en prohibir el negacionismo. Cuando yo llegaba, vi sobre la Rambla una placa que, si mal no recuerdo, es anterior a la plaza misma, que dice:
Los inmigrantes armenios, palabra más, palabra menos, los inmigrantes armenios, hijos adoptivos del Uruguay, expresan su gratitud a su patria adoptiva. Y eso pudo ser cierto en la primera generación, a la que recordaremos con el cariño con que se recuerda a quienes vinieron desde otras patrias a integrarse a la nuestra. Hoy los armenios uruguayos no son hijos adoptivos, son tan uruguayos y tan intensamente uruguayos como quienes descienden de familias de Israel, de familias del Líbano, o como la gran mayoría de nosotros que defendemos de familias que han venido de otras partes del mundo, con el agregado de que muchos de ellos vinieron huyendo de la persecución. Parafraseando entonces también a un gran orador uruguayo, un armenio uruguayo, para ser buen uruguayo ante todo tiene que ser un buen armenio. Y esta elección no la podemos olvidar los uruguayos que hemos conocido la causa armenia a través, pues, de nuestros compatriotas. Si me dejan además es inevitable, si no me dejan no sé cómo haría. Pero mi experiencia personal, cómo llegué yo de joven, de niño, a conocer, a vivir la tragedia del pueblo armenio, fue por mis amigos armenios, a quienes nosotros teníamos como un compañero de clase o de juego más, y que nos costó luego, a través de sus familias, irnos enterando que eran distintos solo, puro y exclusivamente, y era lo único que los hacía distintos, que sus familias habían sufrido la persecución implacable, el genocidio y el intento de exterminio. Yo tenía varios compañeros de clase armenios. Hay uno del que no me puedo olvidar, me encontré con un familiar suyo recién, no me podría olvidar jamás porque se llamaba Arturo Ananikian. Quiere decir que cuando empezaban a pasar listas siempre era el primero, ¿no? En primaria, en liceo, cuando sentíamos Arturo Ananikian quiere decir que se empezaba la clase, empezaban a pasar listas. Y bueno, su familia, como la de tantos otros, nos fue desde muy jóvenes impregnando de ese dolor transformado en algo muy trascendente y que no hay que perder de perspectiva cuando se recuerda la tragedia, que es la lucha, que es la dignidad, que es la no dejar caer los brazos. Poco significado histórico tendría un intento de exterminio si no hubiera tenido como contrapartida la voluntad impresionante que tuvo el pueblo armenio, como tuvo el pueblo judío, como tuvo el pueblo libanés en su momento, fruto de ataques extranjeros crueles, de no dejarse exterminar, de no dejar de existir como seres humanos, como colectividad, pero con su identidad. Y su identidad, así como para nosotros, recién se dijo, lo dijo el señor subsecretario, son, entre otras cosas, las instrucciones del año 13. Hay pueblos cuya identidad es el dolor, cuya identidad es el genocidio. Una palabra que a veces nos cuesta incluso pronunciar por imaginarnos la idea de que alguien la pueda haber concebido, logrando exactamente lo contrario, que a través de la memoria, que a través de la tradición oral de las familias, se recuerde, permanezca vivo y haga a la esencia de la identidad de los pueblos. Y como bien se dijo acá, para que la memoria que está viva y la verdad que se conoce tengan sentido, tiene que haber justicia. Y Uruguay, que es un país que ha sido vanguardia en este tema, tiene que seguirlo siendo.
para tener la autoridad de poder seguir marcando un rumbo a pesar de su pequeñez física, geográfica, económica. Es cierto lo que decía el amigo de que luego a lo largo de mi carrera pública se cruzó el tema armenio en más de una oportunidad. Y en algunas circunstancias tuvo una connotación nacional muy bonita. Cuando yo recién llegué como embajador en Argentina, bueno, primer cosa, memoria. Primer cosa, antes de ser embajador en Argentina yo fui legislador. Y fui legislador en la primera legislatura democrática, de la cual creo que el único que aún permanece en su sitio es el senador Heber. Aquella primera legislatura llena de ilusión, de esperanzas y con la gran preocupación de cómo poder hacer para cumplir con las expectativas a veces desmedidas que se habían generado en la gente después de 12 años de dictadura. Y yo era joven, a lo mejor demasiado joven para ser legislador, sobre todo capaz que demasiado joven para ser senador. Pero estaba desesperado por hacer mi primer discurso. Estaba buscando a ver cómo arrancaba mi carrera parlamentaria. Y bueno, tan pocos días después de la asunción del nuevo gobierno, porque hubo un periodo en que la legislatura convivió con un gobierno de facto, periodo en el cual todos fuimos muy cuidadosos de decir muy pocas cosas y sobre todo de decir pocas cosas importantes, preparándonos para que cuando asumiera el presidente electo la transición democrática comenzara realmente. Y entonces fue un 24 de abril en que decidí en lo que creo que se debe seguir llamando la media hora previa en el Senado, para referirme al genocidio armenio. Y eso no es lo relevante, eso es mi experiencia personal. Lo impresionante fue como en pocos minutos el Palacio Legislativo se había transformado en una enorme explosión de festejo, de alegría y de celebración. No había barras. No había barras porque no se había anunciado, era parte de la media hora previa. Pero los armenios, que algo con la radiodifusión de este país tienen que ver, lograron que la noticia se transmitiera con una rapidez tan impresionante que hubo un momento que era ambulatorio, barra, aledaños, llenos de gente con alegría, con emoción indisimulable expresada a través de lágrimas. Y uno a través de todas estas experiencias iba aprendiendo lo profundo que era el tema que tenía por delante. Pero pasaron los años, me tocó desempeñarme como embajador en Argentina e insólitamente hay aquí un historiador armenio que yo quiero mucho que tiene los documentos, yo no los tengo, él los tiene. Insólitamente, cuando hacía menos de un mes y medio, 2 meses que yo estaba desempeñándome como embajador, recibo la visita de cortesía, especialmente en este caso, entre comillas, es decir, no visita de cortesía en el sentido diplomático, sino, no sé en qué sentido, del embajador turco. Bueno, como suele ser una cosa corriente, cuando asume un embajador nuevo, que sus colegas lo visiten, lo conozcan, le habrá pasado al ingeniero Dovén, nos ha pasado a todos los que nos hemos desempeñado en estos cargos. Yo me imaginaba que iba a ser una reunión un poquito tensa, no más que eso, pero el embajador turco venía con una nota verbal, expresión típicamente diplomática porque es una contradicción en sí mismo, una nota verbal. Venía con una nota verbal, con una protesta formal del gobierno turco por el hecho de que yo fuera embajador, porque 7 años antes había pronunciado un discurso de solidaridad y exigiendo el reconocimiento por parte del pueblo turco del genocidio armenio. No es un episodio agradable de mente, sino diciendo, sin ninguna necesidad, sin ninguna obligación, que aquellas palabras pronunciadas en el año 85 representaban y expresaban el sentir de todo el pueblo uruguayo. Y esta
anécdota personal, creo que es el reflejo de lo que Uruguay siente por Armenia y lo que permanentemente los armenios uruguayos nos recuerdan que sienten por nosotros. Se acercan momentos difíciles en el ámbito internacional. La geopolítica se ha entreverado con el derecho internacional, con la política internacional, y estamos en este momento, esta es mi opinión personal, en medio de un matete del que tendremos que ver cómo vamos saliendo. Lo cierto es que Turquía, el país genocida, empieza a ser una pieza clave para Europa y sigue siendo una pieza clave para una Europa en una crisis tan dura y tan grave. Y muchas veces, lamentablemente, porque luego la historia nos enseña una y otra vez que es un error tomar decisiones históricas de esta dimensión por meros intereses económicos inmediatos, que cuando se ven con el paso del tiempo en perspectiva demuestran que son espurios. Pero una vez más, Turquía gana una legitimidad en el escenario internacional por encontrarse en un lugar donde puede jugar un papel en el mundo europeo, puede jugar un papel en el mundo asiático. Y esto podría lograr que algunos países olviden la importancia de exigirle como prerequisito para participar de cualquier instancia del derecho internacional público, de reconocer el genocidio armenio y de reparar a sus víctimas. Ahora que están por llegar autoridades turcas, acá hay representantes del Poder Ejecutivo, acá hay representantes del Poder Legislativo, que muchas veces influye mucho en estas visitas porque le da incluso herramientas al Poder Ejecutivo para poder negociar. Ha pasado, hay muchos casos, ocurrió con los refusings, hay muchos casos en los cuales Uruguay ha jugado un papel que trasciende su rol aparente en la comunidad internacional por la justicia de sus causas y por esta capacidad de generar consenso, por esta capacidad que ojalá no perdamos nunca, de que en los temas básicos como el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos sean temas de consenso, sean temas que convoquen, sean temas que unan, y que nunca corramos el riesgo de transmitirle a las generaciones más jóvenes la asociación de la idea de derechos humanos con conflicto, controversia y enfrentamiento, porque sería negar la historia del Uruguay mismo. Entonces ahora, ante la visita de autoridades turcas, tienen los señores legisladores, tienen los señores representantes del Poder Ejecutivo, los señores representantes del partido de gobierno, una gran oportunidad para darle al gobierno instrumentos para poder negociar esto con mucha fuerza. Hace muy pocos días, y yo casi termino con esto, bueno, hace muy pocos días no, yo en realidad llegué a las 7 de la mañana porque el aeropuerto Carrasco estaba cerrado, así que se sumaron algunos inconvenientes a que pudiera llegar en tiempo. Pero hace algunos días coincidimos en la ciudad de Washington con el señor subdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, en una serie de encuentros y de reuniones que yo creo que fueron muy significativas. Creo que ambos volvimos muy contentos de cosas que logramos, pero sobre todo de constatar que un país tan pequeño como el nuestro sigue siendo muy importante para una cantidad de protagonistas del poder mundial. Y nos topamos en la academia, a veces en el gobierno mismo, pero fundamentalmente en la academia, en las legislaturas, en las organizaciones no gubernamentales, una gran interés, una gran sensibilidad porque se cumplen este año 40 años del golpe de Estado en Uruguay. Y a veces nosotros no valoramos en su verdadera dimensión cómo la tolerancia, la formación cívica, la tradición democrática del Uruguay lo hacen en el mundo internacional mucho más grande de lo que nosotros nos damos cuenta.
Y ojalá que este año, cuando conmemoremos los 40 años en que se quiso borrar de la historia uruguaya el concepto de libertad, pluralidad y tolerancia, podamos rescatar esto y el mundo nos siga viendo con la misma admiración, Javier, con que tú y yo constatamos que se nos sigue viendo desde el exterior hace tan pocos días. Y quizás sea un año, cuando estamos ya en los preparativos del centenario del genocidio armenio y conmemorando los 40 años en que se quiso borrar la tradición de libertad de nuestra tierra, para hacer algunas cositas más. Yo me atrevo, con todo respeto y cariño, de sugerirle al señor subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura que el museo tenga el más alto componente de juventud. Que la memoria del genocidio no sea solamente reconocer el dolor y el grito a la humanidad para que ese dolor fuera reconocido y escuchado alrededor del mundo, sino que sea también un homenaje a los niños uruguayos, a los niños armenios que están recibiendo esa formación y que mantienen viva la memoria, que es lo que hace indestructible a la nación armenia. Hoy uno mira un mapa y aparece Armenia. Armenia está en el mapa. Sin embargo, desde mucho antes de figurar en el mapa, Armenia estaba viva en la conciencia de las naciones libres del mundo. Y esas naciones libres del mundo tienen el deber que un día podamos mirar el mapa y ver a Armenia con sus verdaderos límites, con su verdadera dimensión geográfica, expresiva de su cultura, de su tradición, de su lucha y de sus valores democráticos. Y termino diciendo que esta hermosa plaza donde hemos venido desde hace tanto tiempo, año a año, a conmemorar, con dolor, pero con esperanza, con emoción y a veces con alegría, de ver la manera como han logrado mantener viva esta llama de verdad, esperanza, justicia y memoria. A esta plaza le falta algo muy importante. Y que ojalá todos los uruguayos que estemos aquí nos podamos informalmente comprometernos a lograrlo. Se ingresa a la plaza a través del recuerdo de los armenios que emigraron al Uruguay. Y está presidida por un gran recordatorio de gratitud de la comunidad armenia a la comunidad uruguaya, por haberlos recibido como sus pares, como sus hermanos, como lo que son, como nuestros compatriotas. A esta plaza le falta, y ojalá que no termine el año sin que lo hayamos hecho, un reconocimiento de la República Oriental del Uruguay a la contribución del pueblo armenio a nuestra cultura, a nuestra identidad, a nuestro modo de ser y a nuestra idiosincrasia. Ojalá así sea, y permítanme, porque lo estoy diciendo, estoy hablando a título personal, que Dios los bendiga y que el pueblo armenio siga por los siglos y los siglos y los siglos, tan vivo como estuvo en medio de la tragedia y tan vivo como está en el día de hoy. Más fuerte el aplauso para el doctor Juan Raúl Ferreira por estas emotivas palabras, por este mensaje en un día tan significativo para todos los armenios del mundo, en el que recordamos el 98º aniversario del genocidio armenio. Y antes de finalizar con el acto y de agradecer la presencia de todas las autoridades, de los niños, de los Boy Scouts, de los estudiantes, el factor de la fe es trascendente en la historia de nuestro pueblo. Nuestro respeto a nuestros líderes espirituales, y queremos convocar a los religiosos presentes en este acto, encabezados por el arzobispo primado, Monseñor Jacob Kelenjian, el padre Antonio Quechechian de la Iglesia Católica Armenia, el pastor doctor Obed Boyajian y el diácono Genaro Luzararian,
a que den finalizado el acto con una oración en memoria de todos los mártires. En honor, en recuerdo de los mártires armenios, les pedimos juntos rezar el Padre Nuestro, primero en el idioma armenio, luego en el idioma español. Ortnial der Iisus Christos, Amen. Hayr or hergenese surp yerisianunko, egese arkaytunko, yerisingamko, orbes hergenese vegri, ısas mer hanavazor, dur mezaysor, yerto mes vardismer, orbes yemek tong meros pardavanats, yem midanirız mez porçutun, alperyaz mez çaren, zikoya yun yetsorutun Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Muchas gracias por la presencia. Verdaderamente, y esta oración me gustó, porque si hablamos del pueblo armenio, hablamos de la fe, algo faltaba. Al fondo tenemos el Khachkar por esa razón. Y precisamente para finalizar el acto ya queremos terminar con esta actividad recordatoria, agradecer a los niños que sabemos ya deben retornar a sus centros de estudios para retornar a sus casas, a las autoridades nacionales, religiosas, a los representantes de las instituciones, y queremos comentarles que se va a depositar una ofrenda floral precisamente en la cruz de piedra, la cruz tallada en piedra, el Khachkar que se inauguró en la conmemoración del 95º aniversario del genocidio por parte del presidente de la República, don José Mujica. Los scouts y los alumnos van a conducir a todos los presentes que quieran participar de esa ceremonia en el extremo de la plaza rumbo a la calle 26 de marzo. Nuevamente el agradecimiento y el reconocimiento a todos ustedes por vuestra participación. Gracias. Mm-hmm.